Hola a todos y todas nuevamente. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están? ¿Vinieron alguna vez acá? Sí, algunos sí, otros no. Bueno, me alegro a los que ya vinieron, que estén volviendo, a los que no han venido, bienvenidos. Esperamos que les guste mucho. Mucha emoción tenemos al volver a inaugurar este ciclo, sobre todo con las charlas presenciales. Las virtuales las pudimos mantener durante la pandemia, pero hoy volvemos a las presenciales, así que estamos muy contentos. Hoy vamos a tener a la doctora en astronomía, Florencia Vieiro. Ella estudió en la Universidad Nacional de La Plata, se licenció y se doctoró allí. Además, trabaja actualmente, realizó su doctorado y trabaja actualmente en el Instituto Argentino de Radioastronomía, perteneciente a CONICET mayormente y a otras instituciones que lo financian. Ella además es docente de la Universidad Nacional de La Plata, realizó estadías en varias universidades en todo el mundo, como Francia, Brasil, Estados Unidos, y además trabajó durante un tiempo en Barcelona, en España. Hoy nos acompaña con una charla muy interesante sobre agujeros negros, ya que ella se dedica a la rama de la astronomía, que es la astrofísica de altas energías, y mayormente estudia estos objetos de forma teórica. Así que nos va a contar un poco de qué se tratan estos enigmáticos objetos, y también nos va a contar algunas de las últimas novedades con respecto a estos sistemas astrofísicos tan interesantes. Le doy la bienvenida a Florencia. Gracias, Flor, por sumarte a este ciclo, por inaugurarlo presencialmente. Esperemos que lo disfruten. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha a pesar de mi voz un poco tomada? Bueno, muchas gracias a la gente de Planetario por la invitación. Es un honor para mí inaugurar el ciclo de charlas que retoman la presencialidad después de estos 2 años de pandemia. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá a pesar de la lluvia y del clima que, como mencionaron, no acompañó. Bueno, como mencionó Cintia en mi presentación, y bueno, como todos deben saber, esta charla va a ser sobre agujeros negros en el universo. Vamos a tratar de describir qué entendemos por los agujeros negros, en qué tipo de sistemas los podemos encontrar en el universo, y bueno, cuáles fueron los avances en los últimos años y cuáles son las evidencias que tenemos de la existencia de este tipo de objetos en el universo. Pero bueno, antes de pasar a estos temas tan exóticos y interesantes para mí, y creo que para ustedes también, vamos a empezar por un experimento bastante más sencillo y mucho más familiar imagino que para la mayoría de nosotros, porque es un experimento con el que estamos familiarizados prácticamente desde que empezamos a movernos. Ahí estamos. Bien. Igual, bueno, como decía, era un experimento bastante sencillo, así que la animación también es bastante sencilla. Sabemos que si lanzamos una piedra o cualquier objeto, esa piedra va a caer acá a unos centímetros de nosotros. Si la lanzamos con un poquito más de fuerza, ese objeto va a caer a una distancia un poquito mayor, pero eventualmente va a caer al suelo también. Entonces nos preguntamos qué pasa si la lanzamos con bastante más fuerza. Yo no tengo tanta fuerza, así que pedimos ayuda. Y le decimos que la lance con muchísima fuerza. Y bueno, ese objeto puede orbitar la Tierra si la lanzamos con una fuerza lo suficientemente grande. De hecho, así es un poco como se ponen los satélites en órbita, se lanzan con mucha fuerza. Un poco simplificado, ¿no? Pero bueno, es la idea general. Entonces le pedimos a Thor, ya que tiene tanta fuerza, que la lance todavía más fuerte, y que la piedra esa se vaya y que no vuelva a la Tierra, ¿sí? La va a lanzar con una velocidad tan grande que esa piedra va a escapar del campo de atracción gravitatoria de la Tierra, que es básicamente la fuerza que hace que todos los objetos que tiramos caigan. La velocidad necesaria con la que tiene que ser lanzada ese objeto para escapar del campo de atracción gravitatorio de la Tierra se llama velocidad de escape. Y la velocidad de escape está definida, prometo que es una de las muy pocas ecuaciones que voy a poner en toda la charla, pero esta es una de las definiciones. La velocidad de escape
o depende de la masa, pero no de la masa del objeto que estamos tirando, en este caso la piedra, sino de la masa del objeto del cual queremos escapar, o sea, la masa de la Tierra sería nuestro experimento. Y también depende del tamaño de ese objeto, o sea, el radio de la Tierra en nuestro caso, ¿sí? Cuanto más masivo es el objeto del cual queremos escapar, sabemos que mayor va a ser la atracción gravitatoria, entonces mayor va a tener que ser la velocidad de escape para poder escapar de esa atracción. Y cuanto más chico sea, como ese radio está dividiendo, también va a ser mayor la velocidad de escape. O sea, cuanto más compacto el objeto, mayor tiene que ser la velocidad de escape. Para tomar algunos parámetros de referencia, por ejemplo, para poder escapar del campo de atracción gravitatorio generado por la Luna, necesitamos una velocidad de escape de 2.4 kilómetros por segundo, que ya es un número bastante alto comparado con las velocidades de la vida cotidiana nuestra. Estas son distintas velocidades de escape proporcionales a las velocidades con las que salen disparados los cohetitos. Para escapar de los distintos planetas del sistema solar, vemos que en el caso de la Tierra es de unos 11.2 kilómetros por segundo, y en el caso de Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, llega casi a los 60 kilómetros por segundo. Podemos ir un poco más lejos y a un objeto bastante más masivo, como el Sol, que es 1 millón de veces más masivo que la Tierra, y si quisiéramos escapar de ahí, ya necesitamos lanzar algo con una velocidad de más de 600 kilómetros por segundo. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si el objeto sigue creciendo en masa y se sigue haciendo compacto? Es decir, que su radio disminuye, la velocidad de escape se va a hacer cada vez más grande. Bueno, ¿qué pasa con esa velocidad de escape? Allá hacia fines del siglo XVIII, John Michell, un filósofo inglés, ya postuló la idea o se imaginó la idea de objetos tan exóticos en los cuales la velocidad de escape era mayor a la velocidad de la luz, que hoy sabemos que es la velocidad límite que puede tener un objeto en el universo. Perdón. Unos años más tarde, el matemático francés habló de este tipo de objetos como, o lo llamó estrellas oscuras, porque decía, si la velocidad de escape es mayor a la de la luz, entonces no podríamos ver luz proveniente de ese tipo de estrellas, entonces la llamó estrellas oscuras. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Tardamos más de 100 años en tener una teoría en la cual poder darle un marco teórico a este tipo de objetos en los que imaginaron Laplace y Michell. En el año 1905, creo que a él no necesito presentarlo porque lo deben conocer la mayoría, Albert Einstein formula la teoría especial de la relatividad, la cual cambia un poco las concepciones que tenemos tanto del espacio como del tiempo, ¿sí? La mecánica que nosotros usamos para describir los eventos cotidianos de nuestra vida es la mecánica clásica. En esa mecánica creo que todos estamos de acuerdo en que el tiempo es absoluto, o sea, todos nosotros medimos el mismo tiempo independientemente de cómo nos estemos moviendo o de en qué estemos viajando. Y para describir el espacio físico necesitamos 3 coordenadas. Yo puedo decir que este proyector está, no sé, bueno, acá justo tengo un domo curvo, pero puedo decir que este proyector está a 1,5 metros de altura, a tantos metros de esa pared y a tantos metros de la otra. Entonces, para describir la ubicación de cualquier punto, necesito solamente 3 coordenadas. A ese espacio de 3 coordenadas lo llamamos espacio euclídeo y sabemos, desde la primaria, creo que se estudia en la primaria, que para medir distancias en el espacio euclídeo usamos Pitágoras, ¿sí? El famoso teorema de Pitágoras nos dice básicamente cómo mido la distancia entre 2 puntos en este espacio de 3 dimensiones, en el marco de la mecánica clásica. Cuando Einstein formula su teoría, hay 2 postulados fundamentales de esta teoría que hacen que esas concepciones que teníamos cambien. El primero de ellos es la invarianza de la velocidad de la luz, que lo voy a llamar c a lo largo de la charla, y es un valor de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Y esa invarianza significa que la velocidad de la luz es la misma independientemente del estado de movimiento de quien la mida. Y además, ningún objeto o señal puede viajar a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el vacío, que es, repito, el valor de 300.000 kilómetros por segundo.
El segundo de los postulados o consecuencias de esta invarianza de la velocidad es que la simultaneidad de los eventos deja de tener un carácter absoluto, es decir, que si yo ahora mido que dos eventos son simultáneos, una persona o una nave o lo que sea que esté viajando a una velocidad muy alta, no necesariamente va a medir esos dos objetos ocurrir en el mismo momento. Esto implica que el tiempo deja de ser un absoluto, como lo era en la mecánica clásica, y empieza a depender del observador. Entonces, el espacio euclidio que nosotros utilizábamos para representar a los eventos en la mecánica clásica, ahora nos queda un poco corto. Necesitamos agregarle algo más que represente esa dependencia del tiempo con el observador. Entonces se define la estructura del espacio-tiempo, que es como una estructura matemática, un ente matemático, de un espacio continuo, pero que ahora tiene 4 coordenadas. 3 van a seguir siendo coordenadas espaciales y una de ellas va a estar asignada al tiempo, ¿sí? En este espacio-tiempo de 4 coordenadas, un evento está caracterizado por esas 4, una temporal y 3 espaciales. Bien. Entonces, con la teoría especial cambian nuestras concepciones del espacio y del tiempo. 10 años más tarde, Einstein formula la teoría general de la relatividad y sigue cambiando nuestras concepciones de toda la física. Yo mencionaba que en la mecánica clásica y que en el espacio euclidio sabemos cómo se mide en distancia porque utilizamos el teorema de Pitágoras. Lo que se formula básicamente en la teoría de relatividad general, en la teoría general de la relatividad, perdón, es que la forma en la que se mide la distancia entre dos puntos va a depender del contenido de materia en esa región del espacio-tiempo y del contenido de energía. Entonces, las distancias entre dos puntos no se van a medir siempre de la misma forma, sino que van a depender de cuánta materia tengo ahí. Entonces, eso es un cambio bastante importante respecto de lo que teníamos en mecánica clásica, que sabíamos que siempre Pitágoras valía, ahora ya no vale más. En esta teoría es en donde podemos describir de forma adecuada objetos tan compactos como los que imaginaron Michel y Laplace hacia finales del siglo XVIII. Luego de la formulación de la teoría general de la relatividad en 1915, un año más tarde, Karl Schwarzschild, mientras estaba luchando en la Primera Guerra Mundial, obtuvo la primera solución de las ecuaciones de Einstein, que tenía algunas particularidades. La solución de Schwarzschild describe el espacio-tiempo, es decir, la geometría del espacio-tiempo, afuera y alrededor de un objeto de una masa m que tiene simetría esférica, es decir, que es esférico y que no está rotando, que es estático. Y lo que obtiene es un radio conocido, esta es la segunda y creo que hay una más y ya está. Obtiene un radio conocido como el radio de Schwarzschild, que depende de vuelta de la masa del objeto central y también va como la inversa de la velocidad de la luz al cuadrado. Esta g es otra constante. Pero bueno, básicamente me interesa que depende de la masa. Lo que obtiene Schwarzschild es que si esa masa está contenida dentro de ese radio, la solución se conoce como un agujero negro de Schwarzschild. ¿Y qué es un agujero negro? Bueno, básicamente va a tener dos características. Va a tener un punto singular y va a tener un horizonte de eventos. Voy a arrancar por el segundo para explicar a qué me refiero con estas dos cosas que por ahí le suenan. El horizonte de eventos en la solución de Schwarzschild va a estar ubicado justamente en ese radio, en el radio de Schwarzschild, que dependía de la masa del objeto central. Y el horizonte de eventos lo que me marca es una superficie imaginaria, pero básicamente me marca una superficie a través de la cual pueden entrar las señales o los objetos físicos, pero nada puede salir. Es como una especie de membrana semipermeable que separa el universo en dos regiones, una que puede acceder hacia la otra, pero desde el interior de ese horizonte de eventos ninguna señal u objeto masivo puede salir, ni siquiera la luz. Entonces ya nos estamos acercando un poco a las propiedades de los objetos que imaginaron Michel y Laplace. Y la singularidad es la otra propiedad fundamental que tienen las soluciones de tipo agujero negro,
que es una región del espacio-tiempo. En el caso de la solución de Schwarzschild, es una región en el centro del sistema, o en el centro del objeto S de masa m, que es una región en la cual las ecuaciones dejan de valer. Muchas veces por ahí han leído que en el centro de un agujero negro la densidad o alguna otra propiedad tienden a infinito. En realidad tienden a infinito en nuestras ecuaciones, pero en ese punto dejan de valer nuestras ecuaciones, así que no sabemos exactamente qué pasa. Pero bueno, estas son las dos propiedades fundamentales que tenemos para definir lo que es un agujero negro. Tenemos que tener una singularidad, es decir, una región en la cual las ecuaciones de Einstein dejan de valer, y un horizonte de eventos que es fundamental, que es esa región que va a separar la parte interna de la parte externa. Recordemos que las cosas pueden entrar, los objetos pueden entrar o las señales, pero ninguna señal puede salir de ese horizonte de eventos. Entonces, bueno, esta solución se obtuvo en 1916 y durante mucho tiempo se pensó que eran simplemente soluciones bonitas matemáticamente, pero que eran eso, una curiosidad matemática y que en realidad no podían describir nada en el universo real, ¿sí? Que eran simplemente una solución de las ecuaciones de Einstein. Sin embargo, hacia finales de la década del 30, casi en 1940, los físicos Volkoff y Oppenheimer estaban estudiando cómo es el colapso de estrellas masivas y lograron obtener soluciones, lograron ver que el colapso de estrellas muy masivas podía dar lugar a la formación de un agujero negro con las características que describí antes, o sea, la formación de un horizonte de eventos y de un punto singular hacia donde la estrella esa colapsa. Entonces, bueno, esto es una curiosidad. Recién en el año 1967 se introdujo el término que hoy conocemos agujero negro y fue popularizado por John Wheeler. Pero bueno, eso simplemente para empezar a hablar de agujeros negros y que hasta este año todavía no se mencionaba ese término. Pero bueno, volviendo un poco al tipo de soluciones que en principio mostraban que los agujeros negros podrían existir en el universo luego del colapso de estrellas masivas, nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que se puede dar ese colapso? ¿Cómo es que efectivamente se pueden formar estos objetos tan curiosos en el universo? Y para poder entender eso tenemos que hablar un poco, o entender un poco cómo es que funcionan las estrellas, para así poder comprender cómo es que su evolución puede dar lugar a la formación de un agujero negro. Y el punto clave para entender cómo funcionan las estrellas es saber que en el interior de la mayoría de las estrellas, bueno, de todas, hay reacciones nucleares. Una estrella va a vivir la mayor parte de su vida con un balance entre dos fuerzas. Por un lado es la fuerza de atracción gravitatoria, que es de la que estuvimos hablando hoy más temprano, que sabemos que tiende a hacer que una nube de gas, como son las estrellas, tienden a colapsar, ¿sí?, por su propio peso. Pero esa fuerza va a estar contrarrestada con otra fuerza que va a ser una presión ejercida hacia afuera debido a las reacciones nucleares en el interior de las estrellas. En el núcleo de la mayoría de las estrellas se quema hidrógeno para formar helio. En el núcleo de nuestro Sol, en este momento se está quemando hidrógeno para formar helio, y esas reacciones nucleares generan una presión que sostiene el colapso de la estrella. La mayor parte de la vida del Sol va a estar quemando hidrógeno en helio. Sin embargo, en algún momento ese combustible que mantiene encendidas las reacciones nucleares y mantiene el equilibrio, se apaga. Entonces, bueno, ¿qué ocurre cuando se apaga ese combustible y se apaga el equilibrio? Bueno, como yo dije que había un balance entre estas dos fuerzas, si apago una de esas fuerzas, o si apago las reacciones que mantienen a la estructura sostenida, básicamente la estrella empieza a colapsar, ¿sí? Porque solamente queda la fuerza de atracción gravitatoria. Pero ante ese colapso, el gas empieza a calentar porque empieza a aumentar su densidad y eventualmente llega a unas temperaturas tan altas que pueden empezar a quemar elementos más pesados. Si antes quemaba hidrógeno, cuando aumente su temperatura quizás puede empezar a quemar el helio que quedó luego de la quema de hidrógeno. Por otro lado, el hidrógeno se estaba quemando en el núcleo, pero si
las temperaturas de las capas externas también se elevan lo suficiente, puede empezar a quemar hidrógeno en las capas más externas. Entonces, estas capas pueden empezar a expandirse justamente por esta presión tan grande de las reacciones nucleares más afuera. Lo que ocurre a partir de la quema de helio en el núcleo de las estrellas va a depender un poco de la masa que tenga la estrella. Para estrellas de baja masa, como es nuestro Sol, la quema de elementos pesados en el núcleo se termina cuando el núcleo es de carbono, ¿sí? Con estrellas de baja masa, por más que yo las empiece a contraer porque justamente se apagan las reacciones nucleares, no voy a alcanzar la temperatura suficiente como para que se empiece a quemar el carbono. Entonces, ese núcleo que ahora está colapsando va a formar lo que se conoce como una enana blanca, en donde un gas muy denso, una materia que se comporta de una forma que se llama degenerada, pero es un gas muy denso, porque estamos hablando, miren, de una estrella que tiene alrededor de una masa solar, pero en un radio que es similar al de la Tierra, o sea, mucho más chico que el radio del Sol. O sea, estamos hablando de estrellas realmente densas y que se llama enana blanca. Entonces, las reacciones nucleares para estrellas de baja masa terminan cuando el núcleo es de carbono y ese núcleo va a formar lo que se conoce como enana blanca. Para estrellas más masivas, el carbono sí se puede encender, alcanzan temperaturas para la ignición del carbono y se empiezan a quemar, y la estrella empieza a atravesar como una serie de etapas en las cuales quema un elemento, ese elemento se acaba, se vuelve a contraer la estrella porque se apaga la presión que sostenía el equilibrio, y después se vuelve a quemar un elemento cada vez más pesado. Entonces atraviesa una serie de etapas de quema y de contracción hasta que el núcleo es de hierro. Para poder fusionar hierro, no me alcanza con elevar la temperatura, es una reacción bastante más compleja, necesito una fuente de energía adicional que no importa, no viene al caso, pero bueno, la quema de elementos pesados termina en las estrellas masivas cuando el núcleo es de hierro. Entonces acá sí se acaba ese balance que teníamos antes y no puedo encender el hierro. Entonces la estrella, ese núcleo, va a colapsar. Y lo que se forma luego de ese colapso de vuelta depende de la masa que tenía el núcleo. No la estrella original, sino solamente el núcleo de hierro que quedó. Si ese núcleo es menor a 3 veces la masa del Sol, entonces ese núcleo va a colapsar en lo que se conoce como una estrella de neutrones, que es de vuelta un objeto extremadamente compacto y denso, bastante más denso que las enanas blancas todavía. Son estrellas que tienen alrededor de la masa del Sol o un poquito más, pero en un tamaño que es una esfera de 10 kilómetros de radio, o sea, son extremadamente compactas y densas. Estos objetos ya son tan compactos y tan densos que se empiezan a ver algunos efectos raros que son resultado de la relatividad general. ¿Se acuerdan que yo mencioné que las distancias entre dos puntos iba a depender de la cantidad de materia que había en esa región del espacio-tiempo? Bueno, estas estrellas de neutrones son tan densos que ya empiezan a tener algunos fenómenos en los que se ve esa dependencia con la materia. Por ejemplo, si pudiera pararme en la superficie de una estrella de neutrones, la luz que me está llegando de la superficie de la estrella va a ser curvada por ese campo gravitatorio tan grande que podría ver luz proveniente de regiones que están más allá de mi horizonte, ¿sí? Si yo me paro en la Tierra, solamente puedo ver el pedacito que está arriba del horizonte. En una estrella de neutrones podría haber luz que me llega de más allá. Entonces, bueno, ya se empiezan a notar algunos efectos interesantes de la relatividad general. Vayamos al último caso, que es el que nos va a interesar, y que es el caso en el que el núcleo de hierro que había quedado de la evolución estelar de la estrella masiva supera 3 veces la masa del Sol. Y bueno, ¿y ahí qué pasa? No hay nada que pueda detener el colapso de esa estrella. La estrella va a colapsar completamente, va a formar una singularidad en la cual nuestras ecuaciones ya no pueden describir qué es lo que está pasando porque justamente no hubo nada que pueda sostener ese colapso y se forma un agujero negro.
Recuerden, por agujero negro entendemos esa singularidad con el horizonte de eventos. Para tener tamaños de referencia, esto es el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Este es el tamaño de una estrella de neutrones con un radio similar al tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá adentro tenemos 1,5 veces la masa del Sol. Estamos hablando de 1.000.000 de veces más masa que la que tiene la Tierra. Y en el caso de un agujero negro de Schwarzschild, por ejemplo, estamos hablando de 1,5 veces la masa del Sol en una esfera de menos de 5 kilómetros de radio. O sea, estamos hablando de objetos extremadamente compactos y densos. Esto es perfecto en la teoría, cómo se pueden formar, cuáles son las características fundamentales que definen a una solución de tipo agujero negro. Pero bueno, claramente nos preguntamos si más allá de la teoría los podríamos llegar a encontrar en el universo, si existen. ¿Y cómo es que los buscamos? Porque justamente lo que define al agujero negro es ese horizonte de eventos del cual no puede salir ninguna señal, no puede salir la luz. Entonces, si no puede salir la luz ni ninguna otra señal, ¿cómo es que vamos a observarlos? Y bueno, la clave está buscarlos en sistemas binarios, es decir, en sistemas donde el agujero negro esté acompañado por otra estrella, porque es la interacción con esa otra estrella la que va a permitir inferir que ahí hay un agujero negro. No lo vamos a ver directamente, justamente porque la luz no nos va a llegar, pero vamos a poder ver los efectos que la presencia del agujero negro tiene sobre ese sistema. Esto fue propuesto en la década del 60, la búsqueda en sistemas binarios. Entonces, ¿cómo es que ese agujero negro puede interactuar con otra estrella y mostrarnos que ahí está presente? Bueno, imagínense un sistema binario formado por 2 estrellas cualquiera, y una de ellas evoluciona, originalmente era masiva, y evoluciona y forma un agujero negro como charlamos recién. La otra estrella compañera, las estrellas en general tienen vientos, sabemos que nuestro Sol tiene vientos y a veces nos llegan partículas desde el Sol, tienen vientos, entonces parte del material de esa estrella compañera puede caer, no se ve mucho, pero puede caer sobre el agujero negro, y cuando ese material es capturado, o como le llamamos nosotros, acretado por el agujero negro, forma lo que se conoce como disco de acreción. ¿Sí? Está formado por el disco que le cede la estrella compañera y que va cayendo sobre el agujero negro que tenemos ahí. En algunos casos, la actividad magnética que hay en el gas o en el plasma de estos discos puede generar unos chorros de partículas muy relativistas que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, que se conocen como chorros o jets relativistas. Entonces tenemos estos sistemas formados por, originalmente, el sistema binario, la estrella compañera y el agujero negro, y unos discos de acreción con estos chorros de partículas muy interesantes. ¿Cómo los vemos a esos sistemas? Bueno, el rango de emisión de estos discos son discos que van a estar tan calientes, el material va a estar tan caliente, que va a emitir, o que va a tener temperaturas mayores al 1.000.000 de grados, y va a emitir en los rayos X. De hecho, son los objetos más brillantes en el cielo si uno los puede observar en rayos X. Pero acá déjenme hacer un paréntesis y explicar brevemente, por las dudas, a qué me refiero cuando hablo de rayos X y a observar en rayos X. Bueno, los campos eléctricos y magnéticos, que son campos generados cuando una partícula con carga eléctrica se está moviendo, se propagan en forma de ondas, ¿sí? Las ondas electromagnéticas. Nosotros estamos muy familiarizados con un tipo de onda electromagnética que es la luz visible, que es la que conocemos. No es más que campos eléctricos y magnéticos propagándose con una cierta energía. Las ondas en general transportan energía y se caracterizan principalmente por la distancia que hay entre 2 puntos iguales de la onda, sean las crestas, sean los valles o 2 puntos iguales, ¿sí? Eso es lo que conocemos longitud de onda. Y la longitud de onda
electromagnética va a depender o va a estar directamente relacionado con la energía que transporta esa onda. Cuanto mayor sea la longitud de onda, menor va a ser la energía. El espectro electromagnético, formado por todas las ondas electromagnéticas de distintas energías, es este que muestro acá. Como mencionaba, nosotros estamos muy familiarizados con este pequeño rango de ondas electromagnéticas que es la luz que nuestros ojos pueden ver. Pero hay luz de muchas otras energías que nuestros ojos no ven y para eso necesitamos detectores especiales. Probablemente la mayoría de estas les suenan, pero cuando hablemos de todos estos tipos de ondas electromagnéticas, piensen en lo mismo que la luz, sin embargo, son detectadas por otro tipo de detectores y no nuestros ojos. Si estamos hablando de ondas electromagnéticas de baja energía, vamos a hablar de la radio, de las radioondas, o de radiación infrarrojo, que es luz con energía un poco más baja que la luz visible. Y si nos vamos hacia energías mayores, tenemos seguido la luz ultravioleta, y hacia energías todavía mayores, los rayos X, que es la luz con la que nos disparan cuando vamos a hacernos una radiografía, que son rayos muy energéticos, por eso es que nos tienen que proteger y se protege el que nos saca la radiografía. Y en el extremo del espectro electromagnético tenemos la luz más energética, que son los rayos gamma, que también están presentes en algunos equipos médicos. Entonces, bueno, cuando hable de luz, puedo estar hablando de cualquiera de estos tipos de ondas electromagnéticas, nada más que la única diferencia es que va a variar un poco la energía de esa luz que nos llega. Este fue mi paréntesis para explicar un poco de qué hablaba cuando mencionaba los rayos X, que es el rango de energía en el cual esos sistemas binarios con agujeros negros que captan materia emiten principalmente su luz. Como nuestros ojos no pueden detectar los rayos X y los telescopios tradicionales y estándar de la astronomía de hace siglos tampoco podían detectarlos, el desarrollo de la astronomía de rayos X o de rayos gamma, de las altas energías en general, recién se pudo dar cuando se pudo poner satélites en órbita. Y esto es porque la atmósfera de nuestro planeta absorbe esa luz, justamente porque si no sería imposible la vida nuestra en la Tierra, porque es nociva para nosotros. Entonces, a partir de la década del 60, que fuimos capaces de poner detectores en órbita, detectores de rayos X o detectores de rayos gamma, es que esta astronomía se pudo desarrollar. Y a partir de esa década es que se empezaron a detectar estos sistemas binarios que emitían fuertemente en los rayos X y se los conoció como binarias de rayos X. Y en los casos en los que se detectaba ese jet, se los conoce como microcuasares. Entonces, ¿cómo se ven estos sistemas en el cielo? ¿O cómo vemos el cielo en otras longitudes de onda o en otras energías del espectro electromagnético? Bueno, esto es un mapa de todo el cielo detectado por el satélite Fermi, que es un satélite de rayos gamma, que es justamente la luz de más alta energía. Esta línea que se ve acá es el plano galáctico, es la emisión del plano galáctico, y todos estos puntitos por afuera son fuentes que emiten en rayos gamma, fuentes muy energéticas, que están en otras galaxias. Hay una región acá que se llama la región de Cygnus, que si uno la observa con un telescopio óptico, ve esa nebulosa muy bonita, pero que si uno la observa, la puede observar en otros rangos del espectro, por ejemplo en radio, que es la luz de más baja energía, ya empieza a ver cosas muy interesantes, principalmente acá en el centro de esa región, o acá en esta imagen que muestro acá. Disculpen que los títulos estén en inglés, pero si cambiaba eso se me borraba toda la imagen. Esas estructuras elongadas que se ven ahí, bueno, estoy marcando en algunas, no sé si lo ven todo. Estas estructuras elongadas que se ven en radio son justamente esos chorros de partículas relativistas que se lanzan a partir del disco que se forma alrededor del agujero negro. Si esto lo observamos en rayos X, como el satélite Chandra que observa en rayos X, se ve este punto extremadamente brillante y esa es la binaria de rayos X. Ahí es donde sabemos que puede haber un agujero negro.
Estos estudios se complementan también con estudios dinámicos del sistema binario que nos permiten inferir cuál es la masa del objeto compacto y decir, bueno, ahí efectivamente hay un agujero negro o puede haber una estrella de neutrones. Pero bueno, Cygnus X1, que son todas estas imágenes que tenemos acá, es un agujero negro que tiene unas 20 veces la masa del Sol aproximadamente. Estos son otros casos de microcuasares o de binarias de rayos X que han sido detectados. Fíjense, estas son todas imágenes tomadas en radio, que es en donde emiten principalmente los jets. Los discos emiten en X, los jets emiten principalmente en radio. Y bueno, tenemos morfologías muy diversas. Yo les mostré un jet súper derechito y bonito, pero bueno, en la naturaleza pasan cosas más extrañas. Son eyectados y se pueden ver en tiempo real observándola durante muchos meses. Bueno, este es Cygnus X1, que es el sistema que les mostraba recién, y estos son otros microcuasares bastante famosos, la mayoría. Todos estos sistemas contienen agujeros negros que tienen algunas veces la masa del Sol, algunas decenas de veces la masa del Sol. Pero también tenemos evidencia muy fuerte de que hay agujeros negros supermasivos con millones de veces la masa del Sol o con miles de millones de veces incluso la masa del Sol en el centro de la mayoría de las galaxias, si no todas las galaxias. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos ahí? O primero, yo hablé de la formación de agujeros negros de masas estelares a partir del colapso de una estrella masiva. En el caso de agujeros negros supermasivos, todavía el mecanismo de formación está en discusión. Se piensa que se comienza a partir de un cúmulo de estrellas o de un cúmulo a partir de grupos de nubes muy densas, y eso empieza a crecer en masa a partir de acretar material de las regiones cercanas, pero bueno, todavía los modelos no pueden reproducir que crezcan en un tiempo lo suficientemente rápido para explicar algunas observaciones del universo temprano. Así que sus mecanismos de formación todavía están en discusión, pero básicamente comienzan de alguna semilla masiva y empiezan a crecer por comer o tragar material cercano. ¿Y cómo es que sabemos que están ahí? Bueno, las evidencias que tenemos están en las galaxias que se llaman galaxias con núcleos activos, o AGN por sus siglas en inglés, que son galaxias en donde el agujero negro supermasivo del centro también está acretando material, no de una estrella, pero sí del polvo o del gas que hay en el centro de la galaxia, porque son ambientes muy complejos. Y la fenomenología que se da es muy similar a lo que pasaba en el caso de un sistema binario. Se forma un disco de acreción y se lanzan estos chorros de partículas relativistas, nada más que ahora a unas escalas espaciales muchísimo mayores, aunque acá estén del mismo tamaño, que el caso de los microcuasares. Acá tenemos algunos pocos años luz de distancia y acá tenemos miles de años luz de distancia. Estamos hablando de escalas mayores al tamaño de una galaxia con los AGNs. Entonces, estos objetos se observan y de hecho tenemos uno muy famoso y una galaxia muy estudiada que ya la nombraron hoy al principio, que me sirvió para poder localizarla en el cielo, que es la galaxia M87. Es una galaxia muy estudiada porque es una galaxia elíptica, muy masiva y que está relativamente cerca de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que si uno la observa en óptico se ve muy bonita, brillante ahí, pero si la observa en otras energías o en otras longitudes de onda, empiezan a aparecer justamente todas estas componentes adicionales porque el núcleo de M87 está activo. Entonces, esta es una imagen en rayos X y acá se puede ver cómo en el centro de esa galaxia se está generando ese chorro de partículas relativistas. ¿Sí? Esto en rayos X, en el óptico no se veía, o se ve, bueno, en esta imagen no se ve, pero en otro sí. Acá, esto es un zoom, no es la galaxia entera, pero es un zoom en el núcleo de esta galaxia. Y estas son imágenes en distintas energías. La de arriba es de vuelta a la de rayos X, se ve acá la extensión del jet con algunos puntos más brillantes, porque el jet no es parejo. Esto es en radio,
como también se veían los jets de los microcuasares, y esto es con el telescopio Hubble en óptico. Entonces, estas estructuras se ven en distintas energías, pero bueno, lo que nos confirma es que acá en el centro hay un núcleo que está sustentado por un agujero negro supermasivo acretando material del centro de la galaxia. Esto es una imagen de M87 combinada en distintas longitudes de onda. Se ve la galaxia anfitriona en óptico súper bonita, y después arriba tienen azul lo que era la imagen de Chandra en rayos X, y acá en rojizo creo que tiene combinado lo que es en radio. Entonces, bueno, estudiando estos núcleos activos también podemos inferir la presencia o la existencia de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Hay otro tipo de fenómenos, disculpen que voy un poco rápido, pero si no, no voy a llegar. Hay otro tipo de fenómenos que se llaman explosiones de rayos gamma, que son de hecho los fenómenos más energéticos en el universo, que durante unos segundos pueden emitir más radiación gamma, que es la de muy alta energía, más radiación gamma que el resto del universo. Esto es un mapa en rayos gamma, durante una integración durante 3 horas, y esto es una integración durante media hora de una explosión de rayos gamma que se ve que emite más energía que el resto del universo. Rayos gamma, como mencionaba, eran los más energéticos. Hay dos tipos de eventos, no voy a entrar mucho en detalle. Uno se genera por el colapso de estrellas muy masivas con algunas características particulares, no cualquier estrella, y hay otros que son muy interesantes, particularmente en los últimos años, que se generan por la fusión o por la colisión de dos objetos compactos. Y la fenomenología asociada a estos sistemas es similar de vuelta a la de los otros dos. Y lo que se forma en el centro luego de una explosión de rayos gamma o GRB, como estuve escribiendo por todos lados, es de vuelta un agujero negro. Esto es una simulación. A ver si, ¿cómo pongo la...? No. ¿Cómo pongo play acá? ¿Play? A ver, permiso, ¿se puede acá? Ahí, ese. Me tiene que hacerlo allá. Bueno, perdón. Esto es la simulación de la fusión entre dos objetos compactos. En la parte... perdón. Bueno, no importa. En la parte izquierda se ve cómo se ve la densidad del material, o sea, se va a ver cómo se empieza a formar un disco, y en la parte derecha, en color azul, se ve la estructura de los campos magnéticos de ese sistema, de ese proceso. Entonces, fíjense que el material se va acomodando en un disco. Perdón, no importa. El material se va acomodando en un disco y las estructuras del campo magnético se van acomodando de manera tal de formar unas torres por las cuales se lanzan los chorros. No tocó nada por las dudas de volver a pasarlo. Acá se forma el disco y acá va a empezar a aparecer en otro color unas torres que son por donde van a lanzarse los chorros esos. ¿Sí? Entonces, bueno, de vuelta a la fenomenología similar, tengo un agujero negro, un disco y unos jets, que son los que podemos detectar en el caso de las explosiones de rayos gamma. Y acá voy a hacer trampa y voy a mencionar rápidamente a que este tipo de objetos son los que, acá si pueden hacer play también porque es otro video, este tipo de objetos son los que el detector de ondas gravitacionales, LIGO, estuvo detectando hasta ahora, porque son los que generan esas ondas gravitacionales. Digo trampa porque hablo de ondas gravitacionales y no voy a explicar demasiado, pero bueno, creo que tenía que mencionarlo. Y de hecho, con estos sistemas se está viendo que se forman agujeros negros de 100 veces la masa del Sol, que todavía no se habían detectado en el universo, ni en los sistemas binarios, ni en el centro de las galaxias. Para ir terminando, casi, la última evidencia, bueno, la última en esta parte, que tenemos de la existencia de los agujeros negros supermasivos es
son los estudios dinámicos que hay en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El centro de nuestra galaxia se conoce como Sagitario A estrella y tiene un grupo de estrellas que está orbitando ese centro, y durante más de 20 años, 2 grupos se dedicaron a observar esas estrellas y a seguir sus órbitas. Algunas de esas órbitas en 20 años se pudieron completar, y con esos estudios dinámicos se infiere que la masa del objeto central de nuestra galaxia en una región muy compacta es de 4 millones de veces la masa del Sol, y eso no puede ser otra cosa, o por lo menos algo tan exótico como un agujero negro supermasivo. Estos estudios son los que les valieron el Nobel, creo que del año pasado, a 2 grupos, uno norteamericano y uno alemán. Bueno, esta es la misma región, los mismos estudios dinámicos del centro de la galaxia. Por último, perdonen si me estoy pasando un poquito de tiempo, ¿está bien? Creo que todos, estuve hablando de evidencias indirectas por ahora de lo que es la presencia de agujeros negros en el universo, tanto agujeros negros con alguna veces la masa del Sol, o agujeros negros extremadamente masivos con millones de veces la masa del Sol, o miles de millones de veces la masa del Sol, pero son evidencias indirectas, justamente porque los agujeros negros, o no me puede llegar luz de los agujeros negros. Sin embargo, podemos preguntarnos, a ver, la detección de ese horizonte de eventos sería como la prueba última de que el agujero negro está ahí. Adentro del horizonte de eventos no podemos detectar nada, como ya dijimos, pero bueno, la prueba de que está el horizonte de eventos sería la prueba más confiable de que efectivamente tenemos un agujero negro. Entonces, lo que se hace, o lo que se estuvo haciendo durante muchos años, es estudiar cómo es la órbita de partículas que pasan cerca del horizonte de eventos, ¿sí? Pero antes de pasar exactamente a los estudios numéricos, lo que hacemos es preguntarnos cómo luciría la sombra que proyecta ese horizonte de eventos sobre el entorno del agujero negro. Entonces hacemos otro experimento, que es el intentar fotografiar a un agujero negro, ¿sí? Si queremos fotografiar un objeto, tenemos que iluminarlo, porque si no la foto no va a salir nada. Entonces, empezamos haciendo este experimento con distintos objetos. Suponemos que al principio tenemos una esfera pintada con una pintura negra que absorbe toda la luz que le vamos a dar, y vamos a suponer que iluminamos a esta esfera negra desde acá y queremos ver cuál sería la imagen que se forma en una dirección perpendicular, ¿sí? Entonces, si pinto a esta esfera con una pintura negra que absorbe toda la luz que yo tiro, básicamente ningún rayo de luz se va a reflejar, justamente porque son todos absorbidos. Así que no voy a ver absolutamente nada en esta dirección, ¿sí? Ahora imagínense que a esa misma esfera la pinto con una pintura mate que refleja los rayos de luz en todas las direcciones. Entonces lo que voy a ver es simplemente la mitad de esta esfera iluminada, porque son los rayos que me van a llegar. Esto es lo que ocurre con la luna en cuarto creciente o en cuarto menguante, ¿sí? Está iluminada por el sol de costado y solamente vemos la cara en donde la está iluminando el sol, ¿sí? Si ahora cambiamos esa esfera por una esfera que pintamos con una pintura metálica, bueno, lo que vamos a ver acá es solamente el punto en el que la deflexión de la luz cuando rebota contra la superficie viene directamente hacia el observador que está en esta dirección. Así que en un experimento completamente ideal veríamos solamente este punto iluminado, que es más o menos parecido a lo que se ve acá, aunque acá se ven algunos reflejos más, ¿sí? Y ahora tratamos de dar un salto grande con la imaginación y preguntarnos qué pasa si ahí ponemos un agujero negro. Bueno, ya puse algunos indicios acá. Como pasaba hoy cuando hablé de las estrellas de neutrones, que la luz empezaba a curvar justamente por los campos gravitatorios tan intensos, bueno, acá la luz que pasa cerca del agujero negro también se va a curvar. La diferencia grande que tenemos con las otras esferas es que acá no tenemos una superficie rígida, ¿sí? Como la superficie de la esfera metálica, por ejemplo,
sino que tenemos ese horizonte de eventos. Entonces, la luz o la influencia del agujero negro va a ir más allá de esa esfera, va a extenderse todo el espacio. Entonces, la luz que nos va a llegar es la que justamente sea deflectada en la dirección hacia el observador. Por un lado tenemos este primer rayito de luz, que justamente se va a desviar en un ángulo de 90 grados y va a generar este punto. Todos los demás van para otras direcciones y no me llegan. Y acá hay otro que hace como una vuelta y media y también me llega. Después va a haber otros más que también hacen como media vuelta más y también llegan, pero las intensidades de esos van a ser cada vez más pequeñas, pero bueno, hay como una sucesión de puntitos que me van a ir llegando. Pero básicamente los dos principales que deberían estar alineados y no lo están, son estos dos, y esto se conoce como imagen primaria e imagen secundaria. ¿Sí? Esto suponiendo que puedo iluminar a un agujero negro con una linterna de frente. Supongamos ahora, de costado, perdón. Supongamos ahora que lo ilumino de frente. Entonces, en este caso, lo que estaría viendo es un anillo más allá. Esta línea punteada es el horizonte de eventos. Lo que estaría viendo es un anillo de luz un poco más ancho. No lo puse acá, pero esto es 2.6 veces más ancho que el radio de Schwarzschild. Y para entender cómo se forma ese anillo, tengo este otro diagrama que básicamente me habla un poco de cómo son los tamaños. Este es el tamaño del horizonte de eventos. Si yo lo pudiera observar directamente, vería 2 veces el radio de Schwarzschild para un agujero negro de Schwarzschild. Ahora, si uno estudia las órbitas de la luz alrededor del agujero negro de Schwarzschild, las órbitas de fotones que estén adentro de este radio, que es 1.5 veces el radio de Schwarzschild, van a ser inestables y van a caer, entonces no van a poder llegar al observador. Así que lo que a lo sumo podría haber es este anillo, que se llama esfera de fotones, que tiene un tamaño de 2 veces 1.5 veces el radio de Schwarzschild. Sin embargo, hay otro efecto, que es como la luz está deflectada, se desvía. Hay un efecto que es una amplificación del tamaño angular, que es si yo proyecto la dirección de arribo de esa luz linealmente, lo que en realidad estoy viendo es una amplificación de esa esfera de fotones que era originalmente esto. Entonces el tamaño de ese anillo que estoy viendo es 2 veces 2.6, no importa los tamaños, la cuestión es que veo un anillo de fotones un poco más grande que el tamaño del radio de Schwarzschild. Esto es un experimento para ver cómo es que se vería un agujero negro si yo puedo iluminarlo. Los primeros cálculos de este tipo fueron realizados por Bardeen en 1972-73, y lo que él imaginó es cómo es la deformación del horizonte para un agujero negro que está sobre un fondo de estrellas, porque ahora no lo estoy iluminando de frente, sino que está sobre un fondo de estrellas, y en este caso es un agujero negro que está rotando, ¿sí? Es otro agujero negro, se llaman agujeros negros de Kerr, pero rota, este no está estático. Y lo que ocurre es una deformación, una especie de D, que depende de cuán rápido rote. Si el agujero negro estuviese quieto, vería simplemente la circunferencia, como el caso de Schwarzschild, pero cuanto más rote, más voy a ver una forma de D. Eso si el agujero negro está aislado. Como mencioné, los agujeros negros los buscamos en sistemas donde esté acompañado, porque justamente es la interacción que nos permite observarlo. Entonces, la pregunta que se hizo Luminet, creo que esta fecha no está bien, me parece que es un poco antes, pero bueno, no importa, es cómo es que uno podría ver la sombra del agujero negro sobre ese disco de acreción que acompaña a todos los sistemas que estuvimos describiendo. Bueno, claramente esa sombra va a depender de las características del disco, de qué tipo de disco tenemos, de las temperaturas, de un montón de cuestiones. Pero en un experimento mental de vuelta nos podemos preguntar qué es lo que uno esperaría ver. Entonces, básicamente tenemos el agujero negro acá, aunque esté de blanco, el disco de acreción, y estas curvas pintadas es la luz que va a llegar al observador, que de vuelta está en este sentido. Entonces, imagínense que yo estuviese observando a Saturno, que es un objeto esférico con un anillo, con un disco, si quieren, de acreción. No es un disco de acreción, pero es un disco del mismo estilo en la geometría. Acá yo puedo ver
la parte del disco que está por enfrente de Saturno, la parte de atrás está tapada por Saturno y la parte de abajo no la puedo ver porque justamente lo estoy observando un poco de arriba. En el caso de un agujero negro con un disco de acreción ocurren dos cosas muy interesantes, y es, por un lado, la parte de atrás del disco se puede ver, es esta que está acá, y justamente es porque la fuerza de atracción gravitatoria curva la luz y la levanta y me llega al observador. Y otro punto súper interesante es que también se puede ver parte de la superficie inferior del disco de atrás, del disco que está atrás, porque de vuelta es curvada, esa luz es curvada y llega al observador. En los cálculos, esta es la primera simulación de lo que sería la imagen de la sombra de un agujero negro, hecha por Luminet, que ese año estoy en duda, pero bueno, me parece que fue antes. Es un poco similar a lo que se ve recién. Acá se puede ver que la superficie de atrás del disco se está viendo, ¿sí? La parte de abajo no se ve tan clara como se veía en ese experimento, pero esto es simplemente porque la radiación, porque la luz está siendo absorbida por el material que está acá, pero si no fuesen por esos efectos se vería. Y los colores cambian solamente porque en el disco la temperatura cambia y hace que el disco brille con distintas intensidades. A medida que me acerco al agujero negro es más brillante, entonces cerca de esta región es más brillante. Y la simetría es porque el disco de acreción está rotando. Entonces, cuando se le agregan todos los efectos físicos, cambia un poco la imagen de esta tan bonita, pero se obtienen cosas muy similares. Entonces, esto ya es una simulación matemática de las soluciones reales de las órbitas alrededor del agujero negro. Bueno, durante las últimas 2 décadas, con el avance computacional, se pueden encontrar muchísimas simulaciones que nos muestran cómo es la sombra de un agujero negro, dependiendo de las características tanto de rotación del agujero negro como las características de los discos. Estas son unas 9, pero de ejemplo. Hay muchísimas más. La última pregunta que hago antes de que me saquen corriendo es, bueno, ¿se puede ver esto? ¿Efectivamente sí o no? Y bueno, esa misma pregunta se le hicieron unos astrónomos por el 2000 y dijeron, bueno, para poder resolver una región tan compacta en otra galaxia o en el centro de nuestra galaxia necesitamos un telescopio grande o una técnica que se conoce como interferometría de muy larga base, que consiste básicamente en combinar telescopios distantes para poder observar y resolver regiones muy pequeñas que están en galaxias lejanas. Entonces, así se formó el consorcio del telescopio Horizonte de Eventos, y con este consorcio se observó en el 2017, se utilizaron 8 instrumentos, creo, en 6 países distintos, y se observaron los núcleos de distintas galaxias. Principalmente se observó la nuestra, Sagitario Estrella, y también se observó M87, la galaxia que hoy les mostré, el jet tan bonito, y la que hoy al principio les mostraron dónde estaba. Estas no son observaciones, estas de vuelta son simulaciones hechas sobre cómo se vería el disco alrededor del agujero negro de M87. Esta es la simulación, y esto es la simulación sumado las correcciones por la observación astronómica, que siempre mete un poco de ruido en la imagen que uno esperaría obtener. Y esto es lo que efectivamente se observó en el 2017, que fue publicado en el 2019, que me imagino que es la imagen que todos deben haber visto, porque bueno, fue una noticia increíble. Y para mí también es increíble lo parecido de las predicciones que se han realizado con lo que efectivamente se pudo observar al final. Y bueno, confirmando un poco que nuestras teorías están orientadas, que describen bastante bien estos objetos astronómicos tan exóticos como los agujeros negros. Y bueno, y aún así tenemos mucho por explorar. Este era el zoom que teníamos hoy, y ahora tenemos un zoom mucho mayor de lo que es el centro de M87 y de su agujero negro, rodeado por un disco de acreción y su sombra. En el 2017, el Horizonte de Eventos también observó el centro de Sagitario Estrella. Este es un último video y ya termino con esto. Pero todavía no están los resultados. El problema de observar el centro de nuestra galaxia es que nosotros estamos ahí adentro y hay muchísimo polvo en el medio que hace que las observaciones sean bastante más complejas para reducir y limpiar y que no haya señales que se estén metiendo y generando ruido.
Pero bueno, se espera poder observar cuál es la deflexión de alguna de esas estrellas que pasan cerca del núcleo de nuestra galaxia. En nuestra galaxia no tenemos un disco tan bonito como el de M87, pero bueno, esperamos los resultados del Event Horizon Telescope para ver qué es lo que lograron observar. Estos son los resultados de las simulaciones y lo que se espera ver, cómo se modifica la imagen de las estrellas que pasan cerca de ese núcleo, que lo están orbitando, y cómo es la deflexión de esa luz debido a los efectos generados por la presencia de un agujero negro extremadamente masivo en el centro de nuestra galaxia, que es Sagitario A estrella. Entonces, bueno, esperamos esos resultados pronto. Y para finalizar, nada, espero haberlos convencido de que tenemos bastante evidencia de que estos objetos existen en el universo. Tenemos muchas pruebas, por lo menos indirectas, una bastante más directa que es la de la detección de la sombra, y que son interesantes porque ayudan a mejorar nuestro entendimiento en muchos aspectos de la física fundamental, cosmología, el universo temprano, cómo es la evolución de estrellas muy masivas que da lugar a la formación de estos, y bueno, y partículas muy energéticas de las que no pude hablar hoy, pero que bueno, que también están relacionadas con estos fenómenos energéticos que están sustentados por agujeros negros. Y el futuro es muy prometedor con el avance de la tecnología, con la incorporación de nuevas señales más allá de la luz, como ondas gravitacionales, que algo dije, rayos cósmicos y neutrinos y otros más. Y bueno, esperamos ver qué pasa en los próximos años. Gracias. Bueno, muchas gracias, Flor, súper interesante. Disculpen que se me hizo un poco extenso. No, por favor. Te quiero súper agradecer porque estabas un poco mal de la voz. El esfuerzo enorme que hizo, no sé si lo notaron, tenés agua ahí, te recuerdo si querés tomar. Bueno, antes de pasar al espacio de preguntas, quería mandar un saludo cálido a Graciela Cacase, que seguro nos va a estar viendo más adelante, porque fue la anterior organizadora de este ciclo y se está retirando pronto. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas. ¿Yo puedo arrancar con alguna? Así rompo el hielo. Bueno, tengo muchas, pero por ahí me gustaría mencionar la importancia del avance tecnológico computacional en dos aspectos. Uno, en lo que es simulaciones numéricas, que es como, si querés contar muy rapidito de qué se trata una simulación, y después también desde el punto de vista observacional. Sin el avance tecnológico computacional, ninguna de las dos, digamos, ramas podría avanzar, claro. Y esa imagen impresionante de un agujero negro que fue extremadamente relevante para la historia de la astrofísica, ¿sí? Es una revolución la imagen de M87, no se hubiese podido lograr sin, digamos, la tecnología y la computación que tenemos hoy día. Sí, bueno, obviamente el avance tecnológico es fundamental y en particular el poder de cómputo que tenemos hoy en día también es primordial para poder hacer estos estudios. Para poder observar esta sombra, primero necesitamos saber qué es lo que vamos a buscar, ¿no? Porque no podemos buscar al azar y decir, bueno, acá tenemos un agujero negro sin saber lo que estamos buscando. Entonces, el poder calcular cómo es la deformación de esos discos de acreción, o mejor dicho, de cómo es la sombra del agujero negro proyectada sobre esos discos, implica un estudio dinámico de ese disco, pero extremadamente complejo, porque hay un montón de factores a tener en cuenta, que bueno, a medida que fue avanzando la computación se pudieron incorporar. Uno es la rotación del agujero negro, que complica extremadamente las ecuaciones a resolver. Yo siempre estuve hablando en general de agujeros negros de Schwarzschild, que son estáticos y mucho más bonitos y a menos, pero si lo pongo a rotar, el grado de complejidad es bastante más alto. Pero también la solución del propio disco, que depende de muchísimos factores físicos, de qué tan caliente es, de cómo está acretando ese material, cómo lo está consiguiendo, de qué tan inestable es, de cómo son los campos magnéticos. Bueno, muchísimas posibilidades que hay que tener en cuenta y que hacen el sistema bastante más complejo. Por eso es que no se puede hacer una resolución analítica o a mano de nada de estos estudios, y se necesitan computadoras superpoderosas para poder
hacer una predicción de lo que uno esperaría. La simulación esa que mostré hoy, que creo que tuve que apretar 3 veces play porque volví para atrás, eso es una simulación creo que de 30 milisegundos y llevó unos, me parece que fueron como 20 semanas de cómputo en una supercomputadora del Max Planck, que es un instituto muy tecnológico de Alemania. Entonces estamos hablando de un poder de cálculo muy grande que se necesita para resolver las ecuaciones que rigen la dinámica de todos estos sistemas. Y por otro lado, el avance tecnológico para efectivamente poder combinar 8 observatorios que operan distintos, pero que hay que combinarlos para que operen en simultáneo y poder compatibilizar sus tecnologías y sus detecciones, y bueno, y poder limpiar al final toda la información que obtuvieron y dar una imagen. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te vi re nerviosa, pero es increíble. Te quiero hacer una pregunta muy específica Sí. respecto a los avances tecnológicos. El 25 de diciembre se lanzó el telescopio espacial James Webb, Sí. después de tantos años, y entre las tantas promesas y expectativas que se tiene ahora, me mata la curiosidad respecto a qué se pretende que suceda con respecto a la detección de agujeros negros, si es que se pretende que suceda, porque tengo entendido que el James Webb va a ver principalmente observar galaxias en el pasado. Sí, creo que los dos objetivos principales del James Webb, por un lado, son los sistemas con exoplanetas, o sea, sistemas solares, pero en otras estrellas, y también el universo temprano. Eso es simplemente por el rango de luz en el que observa el James Webb, que va a ser principalmente el infrarrojo. Como estuvimos viendo en las imágenes que yo les mostraba, cambiaban mucho dependiendo de en qué rango de energía las observo. Entonces, en el rango del infrarrojo lo que ocurre es que hay mucha absorción si hay polvo. Entonces, la emisión del polvo es lo que suele dominar cualquier imagen en el infrarrojo. Por ejemplo, el centro de nuestra galaxia, ese Sagitario de estrellas, se descubrió como una fuente infrarrojo muy fuerte, y todavía no se vieron los resultados del telescopio Horizonte de Eventos porque el análisis de los datos ahí es complejo justamente por la emisión de ese polvo ahí. No sé efectivamente si con el Wave algo se va a poder hacer, seguro. Se va a poder avanzar en muchos aspectos. Con respecto a las imágenes de estas sombras, no estoy muy segura. Estas son en radio, en otras bandas de las que observa el James Webb, pero seguro que algo vamos a poder usar, seguro. El Hubble lo observa en óptico y aún así no sirvió para muchísimas cosas en astrofísica. Así que no puedo decirte algo directo ahora, pero los dos objetivos son otros dos. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Hola. Hola, ¿qué tal? Te quería consultar con el tema del disco de acreción. Sí. Siendo los agujeros negros algo tan, digamos, de una fuerza tan salvaje y todo, ¿qué condiciona el plano del disco de acreción? ¿Es un plano como los anillos de Saturno, por ejemplo? Bueno, hay distintos tipos de discos. Hay unos que son bastante planos, tipo los anillos de Saturno, que son discos más fríos, que de hecho son los que mostré en la primera imagen, eran con ese tipo de discos. Lo que condiciona el plano es básicamente desde cómo está cayendo la materia, cómo está siendo acretada, cómo es el plano de rotación, cómo es la rotación del agujero negro y la rotación de la materia que está siendo acretada, ¿sí? Es eso lo que después va a determinar un poco el plano. De hecho, incluso algunos de estos sistemas precesan. Precesar significa que justamente el plano no está fijo, sino que va siendo así, y se ve el jet, que no se ve exactamente este movimiento, pero algunos de los jets que yo mostraba tenían como un dibujito así medio torcido. Bueno, eso puede ser debido a la precesión del disco, porque la materia que va cayendo no lo hace siempre de la misma manera y el plano puede cambiar un poco. Pero sí hay discos que son bastante planos, hay otros discos que son más calientes, que no son tan planos, que se inflan un poco más hacia el centro, y quizás eso ya no puedo decir que es la formología de los anillos de Saturno, pero bueno, el plano de formación depende principalmente de cómo está cayendo, cómo está siendo capturada esa materia. ¿Alguna más?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta. Nos hablaste de que los agujeros negros son supermasivos, pero a la vez muy compactos. Sí. ¿Todos son, o sea, del estilo tamaño de cava o hay algunos que son mucho más enormes? No, perdón. El tamaño depende Gracias. justamente de la masa. Cuando hablé del tamaño de cava me refería a un agujero negro que tiene 1,5 veces la masa del Sol. El tamaño del agujero negro, si uno piensa en un agujero negro de tipo Schwarzschild que está quieto, va a depender de la masa justamente con una de las primeras fórmulas cuando hablé del tamaño del radio de Schwarzschild. Eso es lo que uno dice que es el tamaño del agujero negro. Es proporcional a su masa, ¿sí? Entonces, para el agujero negro que tenemos en el centro de nuestra Vía Láctea, que es de 4 millones de veces la masa del Sol, bueno, el radio va a ser bastante mayor, o millones de veces mayor al tamaño de cava. El de M87 tiene 1.000 millones de veces la masa del Sol, o sea que se escalea linealmente con la masa, sí. La comparación que hice fue para 1,5 veces la masa del Sol. Sí. Uy, tenemos varias preguntas. Pero aún así, teniendo en cuenta ese contenido de masa, es bastante compacto y no hay una solución común conocida que pueda estar metida en ese espacio. ¿De qué se compone la masa de un agujero negro? Bueno, ¿qué hay adentro? No lo podemos decir. De hecho, ni siquiera podemos afirmar que compone una estrella de neutrones, porque tiene el interior de una estrella de neutrones puede llegar a ser bastante exótico y todavía no está claro. La estrella de neutrones era la que quedaba, el objeto compacto que quedaba para núcleos un poco menos masivos que los que da un agujero negro. A ver, el agujero negro está creciendo a partir de la acreción de material. Si es un agujero negro supermasivo que se formó en el centro de una galaxia, yo pensaría que es la materia que fue acretando, pero ahora, ¿cómo es el régimen en el que se empieza a comportar esa materia, teniendo en cuenta las densidades tan altas que van a adquirir? Bueno, ya no te puedo decir qué tipo de materia es, porque seguro no va a ser materia con la que uno esté familiarizada, porque estamos hablando de densidades extremadamente altas y de las que tampoco podemos tener evidencia directa, ¿sí? Hay modelos, sí, proponen ecuaciones de estado para el comportamiento de esa materia, pero todavía no se sabe. De hecho, ni siquiera se sabe estrellas que sí se observan directamente como las de neutrones, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches. Muchas gracias por la charla, me pareció muy interesante, muy Gracias. pedagógica. Una pregunta, Sí. ¿qué se especula en relación al tiempo? Si hay deformación, ¿qué especulación hay alrededor de eso en relación al agujero negro? Bueno, muchísima. Especulación y no tanta. A mí lo que me resulta muy difícil es entenderlo, porque son cosas tan alejadas de la experiencia que uno tiene normal. Ya de por sí es difícil entender la idea de que el tiempo va a depender del movimiento de una persona o de una partícula, que una partícula que está viajando a velocidad cercana de la luz va a medir tiempos diferentes. Eso ya para mí es difícil de poder entender más allá de las ecuaciones, ¿no? Pero lo que ocurre alrededor de un agujero negro, bueno, es muy complejo. No es lo mismo lo que ocurre para un observador que está mirando eso desde el infinito, llamamos nosotros a un observador que está muy lejos. Un observador que está muy lejos va a ver que una partícula que se acerca al horizonte de eventos va a tardar un tiempo casi infinito en lograr acercarse, mientras que para esa partícula el tiempo va a transcurrir casi de manera natural y lo va a atravesar en un tiempo de vida corto. Entonces, lo que ocurre cerca de ese horizonte depende mucho de quién lo esté observando y bueno, hay muchísimos fenómenos increíbles, no solo en las soluciones de agujeros negros, en general en distintas soluciones de la relatividad general, los fenómenos vinculados al tiempo que se pueden dar son muy, muy complejos, pero muy interesantes, ¿no? Hay algunas, me voy del tema acá porque ya no hablo de agujeros negros, hay algunas soluciones de la relatividad general, que no digo que sean soluciones que están en el universo, pero son soluciones matemáticas en las que dan espacio-tiempos donde en principio sería posible viajar en el tiempo, ¿sí? Volver a tiempos pasados por el tipo de características que tienen esas soluciones. Así que sí, la fenomenología asociada con el tiempo en la relatividad general es impresionante y compleja. Te paso, Flor, una pregunta acá de alguien del público. Sí. Me preguntaban si los rayos X son observados por nosotros de los agujeros negros que emiten rayos X, Sí. o nosotros estamos como disparando de alguna forma esos rayos X para que se dé como esto de la sombra. Digamos. No, perdón, todas esas señales no llegan desde esa fuente, ¿sí? El disco se calienta muchísimo, llega a temperaturas de millones de grados
y ese material tan caliente es el que emite rayos X, y nuestros satélites acá en órbita son los que los detectan, ¿sí? Lo de iluminar nosotros el agujero negro era un experimento mental como para imaginarnos cómo sería la imagen, pero no es algo que podamos hacer. Todas las imágenes que mostré y toda la información es información que nos llega, o radiación, luz que emiten estos sistemas y nos llegan a nosotros. Hola, ¿qué tal? Acá, sí, Acá. ¿qué tal? Bueno, gracias primero por la ustedes. charla, me encantó. Una pregunta Gracias. por ahí media, es como que digo, la involución de una estrella hoy puede llegar a un agujero negro. ¿Hay un límite para un agujero negro? ¿Cuán denso puede ser? Y si hay algo después de un agujero negro. Si hay algo después no lo sabemos, el límite todavía tampoco. Si, hay soluciones más exóticas también, si se quiere, aunque bueno, hay soluciones tan exóticas como el agujero negro, de las que no hay una evidencia muy clara todavía, pero no, en principio no tenemos límites para la formación de esos agujeros negros. De hecho, bueno, los estamos viendo en todos los rangos de masa. Obviamente los mecanismos de formación por ahí son diferentes. Yo hablé solamente de cómo se forman los agujeros negros de algunas masas solares. Tenemos agujeros negros de 100 masas solares que se forman con la fusión de objetos compactos, y tenemos agujeros negros de millones de veces la masa del Sol que van creciendo, aunque todavía no está muy claro cómo, pero van creciendo. Entonces los límites ahí no están. El tamaño va creciendo a medida que la masa crece, pero siempre respetando las dos características principales, que es que tenemos un horizonte de eventos y que hay una singularidad adentro del agujero negro, ¿sí? Pero bueno, hay soluciones exóticas también que por ahí explican otros fenómenos o lo que sea, pero en principio tenemos evidencia de los agujeros negros. Tengo una pregunta más acá y espacio para otra más si quieren, y ya vamos cerrando. Así que me queda otra más, allá. Tengo entendido que empieza a quemar elementos livianos y va avanzando en la tabla periódica una estrella hasta que llega al hierro. Sí. Y supongo que el tiempo en que la estrella pasa a ser agujero negro no es nulo. No. Entonces, se podría decir que está compuesto en ese instante de hierro el núcleo. No, el proceso ahí del que no hablé nada es súper complejo. Los dos tipos de estrellas que terminaron con núcleo de hierro van a explotar como lo que se conocen como supernova, que por ahí le suena la palabra o le suena el fenómeno. El núcleo quedó un núcleo medio sólido, semisólido de hierro, y las capas exteriores empiezan a colapsar y rebotan contra ese núcleo. El rebote es lo que genera, o la onda de choque que se genera con ese rebote es la explosión de supernova, pero con esa explosión ahí está la componente de energía adicional que uno necesitaba para empezar a quemar el hierro. Entonces ahí se puede prender el hierro. Entonces hay una cadena de reacciones nucleares, que ahí de hecho es donde se sintetizan la mayor parte de los elementos más pesados en el universo, ahí y en las explosiones de rayos gamma corto, que se observaron hace poco. Entonces ahí se producen elementos cada vez más pesados. La formación exacta del proceso entre que colapsa el núcleo de hierro, se queman el elemento más pesado y se forma el agujero negro, no se sabe exactamente cómo, pero sí se sabe cómo son las reacciones de los elementos más pesados de ese hierro. Pero no es que el agujero negro colapsado se formó de hierro, sino que ahí sí se encendió el hierro porque tuvo la fuente de energía que necesitaba extra. De vuelta, ¿de qué está formado el agujero negro? Una vez que los materiales alcanzan esas densidades, no es algo que podamos decir, ¿sí? Hola, buenas noches, Verga. Primero, gracias por la charla. Estuvo muy, muy interesante. Y bueno, tengo dos preguntas en verdad, pero bueno, ya para finalizar. La primera sería, suponiendo que hubiera alguna forma de llegar al agujero negro, así, sí. Súper fantasioso, pero suponiendo que hubiera alguna forma de llegar. Yo hice varias fantasiosas, así que te la acepto. Ok. Suponiendo que yo agarro y me tiro al centro de la singularidad, ¿cómo moriría? Bueno, esa es la primera. Y la segunda, ya de una vez para darle el micrófono, si es que ¿tiene usted alguna recomendación para poder seguir investigando agujeros negros más allá de Google y de, evidentemente, si es que a alguien le interesa y es joven, estudiar física? Pero más, digamos, a nivel divulgativo, que sea como para informarse muy por encima de más sobre estos temas, si tiene alguna página web o
o si tiene alguna recomendación que nos pueda dar al resto para seguir informándonos. Y bueno, ya, eso es todo. Bien. La primera, ¿cómo uno moriría? ¿Esa fue tu pregunta? O yo ya lo maté y no era así. Bueno, creo que en los agujeros negros de masa estelar, la región es tan compacta y las fuerzas de marea, que son básicamente las fuerzas generadas por un campo gravitatorio que entre un punto y otro cambia mucho, harían que, como suponete que te tiras así paradito, las fuerzas gravitatorias sobre tus pies son muchísimo más grandes que las fuerzas gravitatorias sobre tu cabeza, simplemente por tener 1,5 metros o lo que sea que uno mida. Entonces, ese campo gravitatorio que va cambiando y que no es homogéneo cerca del agujero negro de masa estelar, empezaría a estirarte. De hecho, hay dibujos en internet, se llama spaghettification, como que si te hiciese un fideo, porque te va estirando. Las fuerzas de marea simplemente son las encargadas de estirarte y, bueno, eventualmente de romperte. Eso creo que sería como morirías si te aproximas a un agujero negro. Pero me parece que eso solamente ocurre, esto no estoy segura, pero creo que eso solamente ocurre en agujeros negros de masa estelar por los tamaños que hay y por las diferencias en las fuerzas de marea en la altura de una persona. Creo que si te tiras a un agujero negro supermasivo no te enterás, por lo menos cuando pasás el horizonte de eventos. No estoy segura de que te interese. Vos, uno que te está observando lejos, no te va a ver llegar al horizonte, como hoy le decía al señor que me preguntó por las cuestiones del tiempo. No, eso no lo sé, no sabría, pero creo que no va a pasar esto de que te estire, por lo menos no cuando atraveses el horizonte de eventos, y no sé ni siquiera si te vas a enterar, porque el horizonte de eventos no es una superficie física. Seguro algo raro pasa, pero no sé qué. ¿Sí? Con respecto a la otra recomendación, bueno, al principio de la charla estaba mi correo, si quieren me pueden escribir porque ahora no tengo en mente, los que tengo quizás no son muy divulgativos. A ver, en las páginas del LIGO que es el detector de ondas gravitacionales, y del Event Horizon Telescope, o del telescopio Horizonte de Eventos, hay un montón de material divulgativo, hay un montón de simulaciones y de videos y de imágenes que están muy interesantes. Perdón, Flor, ¿te puedo ayudar? Acá estoy, acá Sí, es tuyo. sí, si tenés No, acá. referencias, toda tuya. Siempre, no tengo en particular de agujeros negros, pero yo sí siempre recomiendo las páginas oficiales de ya sea universidades, observatorios, grandes laboratorios de física o de astronomía, donde si vos vas a la sección de outreach, en general en inglés, o divulgación o educación, tenés siempre material como para público general. Entonces ahí Flor nombró, por ejemplo, el LIGO, que es uno de los instrumentos que detecta ondas gravitacionales causadas por objetos compactos. Después también el EHT, sí, que es el gran telescopio radiointerferómetro, digamos, que observó la sombra del agujero negro. Después, quizás... Seguro que esos tienen material de seguro porque se dedican a estos temas. Pero después quizás en otras páginas oficiales de otras instituciones tenés más. De cualquier manera, bueno, esta charla va a ser después subida a internet, así que la van a poder volver a mirar. Y todo lo que estoy diciendo ahora quedó grabado. Pero también, bueno, después me puedo acercar y pasarte mi contacto yo te puedo pasar más material a través de Flor también. La última pregunta y ya terminamos. Buenas noches. Lo mío tiene que ver un poco también con lo que dijo el compañero sobre cómo anda nuestra nación, digamos, en cuanto a la temática en su investigación, como para saber un poco, así de forma nacionalista, sobre la investigación de agujeros negros, qué anda haciendo el CONICET, cómo va yendo hacia el futuro todos estos descubrimientos. Bueno, el grupo en el que trabajo yo, que es un grupo que está principalmente en el Instituto Argentino de Radioastronomía, pero que también tiene mucha gente de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Astronómicas, es un grupo que estudia, un grupo muy amplio que estudia fuentes de rayos gamma, muchísimas de estas fuentes que están sustentadas por agujeros negros. En general, gran parte del grupo lo hace desde un aspecto teórico, o simulaciones, o teórico, haciendo modelos fenomenológicos de estos sistemas, pero también hay una componente muy fuerte que hace estudios en rayos X de estos sistemas binarios. De hecho, hace unos días, quizás vieron en la noticia, salió la publicación de un colega nuestro del instituto
en la revista Nature, que es una de las revistas más prestigiosas, sobre el estudio de los jets en uno de los microcuasares que mostré, que bueno, fue un estudio que realizó él en colaboración con gente en Inglaterra y en algunos otros observatorios. El estudio de la astrofísica de altas energías en Argentina creo que está bastante bien establecido, y digo de altas energías porque en general todos estos fenómenos se manifiestan también en altas energías, los microcuasares, los AGNs, las explosiones de rayos gamma. Entonces, bueno, el estudio en altas energías tiene como una fuerte componente en Argentina. También en el IAFE hay grupos que estudian AGNs, algún subgrupo particular de AGNs, y instituciones en Córdoba que hacen muchas simulaciones cosmológicas y que tienen en cuenta cómo crecen estos agujeros negros supermasivos. Creo que en general muchas de estas componentes son grupos teóricos o que hacen simulaciones, pero bueno, también con el proyecto Llama, que es el que se está por instalar en Salta, se está viendo la posibilidad de que quizás en algún momento se pueda incorporar ese telescopio, que es un telescopio que detecta en radio, de ver si se puede incorporar ese telescopio a la red del Evil Horizon Telescope. Pero bueno, esto es un poco verde todavía, no hay nada muy concreto, ni siquiera está instalado todavía el telescopio. Y gente de nuestro instituto, que tiene una componente muy fuerte en desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología, está trabajando con algunas de las placas de detectores que usaron también para la red del telescopio Horizonte de Eventos, como para empezar a hacer algunas pruebas y ver en qué se puede colaborar. Así que, bueno, creo que hay... el Pierre Auger también, Flor. Bueno, sí, ni hablar. Me olvidaba del Pierre Auger, que es fundamental para la astrofísica de altas energías. El Pierre Auger es un detector de rayos cósmicos, no detecta luz, no detecta la luz que estuve hablando, pero sí detecta, gracias, sí, me estaba olvidando del Pierre Auger, detecta partículas de muy alta energía. Muchas de esas partículas se generan en estos sistemas. Es el detector de rayos cósmicos de esa energía, de esas altas energías, creo que más relevante en este momento en el mundo. Hay otros detectores de rayos cósmicos, pero detectan otros rangos de energía, y bueno, eso está en la provincia de Mendoza, en Malargüe. Quizás me esté olvidando de algún otro proyecto importante. Pero siempre, por ahí lo importante a destacar es que por ahí... Hay mucha colaboración. Claro, mucha colaboración. Por ahí no tenemos de los instrumentos más revolucionarios del mundo, pero sí en ciencia. En general, en cualquier ciencia uno está acostumbrado a la colaboración internacional. Entonces, en Argentina con el grupo que está Flor y otros grupos más, se es muy activo en astrofísica relativista. Y bueno, en el caso de Malargüe, que tenemos acceso directamente al detector porque está acá. Sí. Pero bueno, también el Pierre Auger es una colaboración internacional. No sería posible instalarlo porque es un proyecto gigantesco, digamos. Sí, son muchos países. El consorcio son muchos países. Pero bueno, está instalado acá, así que por eso está tenemos Mendoza, acceso directo a los datos. Sí. Claro, está en Mendoza, pueden conocerlo si quieren. Es muy linda la visita guiada. Pierre Auger, Observatorio Pierre Auger, es de rayos cósmicos. Bueno, le agradecemos a Flor nuevamente y agradezco a todos su presencia. Gracias. Los esperamos, tenemos una conferencia presencial dentro de un mes, después también tenemos entre medio otra virtual, así que estén atentos a las redes y a la web, que allí vamos a publicar todas las noticias. Muchas gracias.